Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo video YouTube. En este video vamos a ver el pronombre ne, que es el último pronombre importante en italiano. ¿Ok? Empezamos, es bastante fácil. De hecho, el pronombre ne, ¿ok? Es un pronombre que contesta, ¿ok? A cuatro preguntas. O sea, lo usamos cuando al interno de la oración tenemos una de estas cuatro preguntas. Di chi, di che cosa, de quién y de qué, y da chi, da qué cosa. Esto no sabría cómo traducirlo en español, ¿ok? Pero es la preposición da más la palabra qui o más la palabra qué cosa. Entonces, cuando al interno de una oración, ya claramente el objeto es bien claro al interno de la oración, en las respuestas siguientes que hacemos mencionando el objeto contesta la pregunta di chi, di qué cosa y da chi, da qué cosa, podemos sustituir este objeto usando simplemente el pronombre ne. Vamos a ver unos ejemplos. Primero, hai conosciuto il nuovo fidanzato di Sara? Che ne pensi? Vamos a ver. Hai conosciuto il nuovo fidanzato di Sara. Conociste el nuevo novio de Sara. Y después haría cosa pensi. Ok, ¿qué piensas? Pero no podemos decir qué piensas, porque es como, ¿qué piensas en general? Yo te digo, pienso que hoy voy a comer pasta. No, ¿qué piensas sobre este objeto, sobre el nuevo novio de Sara? Porque la pregunta correcta, pero que es la más completa, sería, ¿cosa pensi del nuevo fidanzato di Sara? Repetir otra vez el objeto, pero no tiene sentido. Y la pregunta es, ¿qué piensas de él? ¿Cosa pensi di lui? ¿Di chi? Di lui. Es una de estas cuatro preguntas, ¿ok? Entonces podemos sustituir el nuevo novio de Sara simplemente con el pronombre ne. ¿Qué ne pensi? Significa ¿qué piensas de él? Risposta. Sì, l'ho conosciuto e ne sono rimasta affascinata. Sì, lo conocí e me quedé sorprendida. Este ne significa me quedé sorprendida del nuevo novio de Sara. Ok, nada más que en italiano sería da lui. Me quedé sorprendida desde él, significa en italiano. Ok, entonces acá la pregunta es da chi, da lui. Entonces podemos decir, sì, l'ho conosciuto e sono rimasta affascinata dal nuovo fidanzato di Sara, repitiendo otra vez el objeto. O podemos sustituir el objeto usando el ne, que significa dal nuovo fidanzato di Sara. Recuerden siempre que el pronombre va siempre antes del verbo. Otro ejemplo. ¿Hai paura dei ragni? ¿Tienes miedo de las arañas? Sí, ne ho paura. La respuesta completa sería sí, ho paura dei ragni. No podemos decir sí tengo miedo, pero sí tengo miedo significa sí tengo miedo a todo. O tengo miedo en general, ¿ok? Tenemos que decir de qué tenemos miedo. Entonces la respuesta completa sería sí, ho paura dei ragni, repitiendo el objeto. Pero esta forma no es tan común, ¿ok? Porque si ho paura dei ragni, la pregunta es di qué cosa, ¿ok? Entonces cuando hay esta pregunta, simplemente podemos sustituirlas con el pronombre ne. Si ne ho paura, donde este ne significa dei ragni, ¿ok? El objeto ya es claro al interno de la oración, ya lo dijimos, simplemente ahorita usamos un pronombre para mencionarlo, para llamarlo. Otro ejemplo. Sono andata in banca alle 8 e ne sono uscita solo alle 11, ok? Quindi sono andata in banca alle 8 e l'objeto es in banca, ok? E quitando el ne tendremos que decir e sono uscita dalla banca alle 8. Tenemos que repetirlo porque todo eso dice sono uscita significa he salido. ¿He salido de dónde? De cualquier lugar. No, ¿de cuál lugar? De la banca, hay que repetir, ¿ok? Pero claramente esta forma no es común. Entonces, siendo dalla banca, la pregunta es da qué cosa. Salí da qué cosa. Salí dalla banca. Entonces usamos el ne. E ne sono uscita alle 11. Este ne significa dalla banca. ¿Ok? Recuerden siempre que el ne, ok, siendo un pronombre, va siempre antes del verbo. ¿Ok? Seguimos. El pronombre ne lo podemos usar para indicar una parte de una cantidad. ¿Ok? Tenemos una cantidad 100, ¿ok? Indicamos una parte de esta cantidad 100, un 99, un 95, un 7, un 15, lo que sea, ¿ok? Pero que no sea el total de todo, ¿ok? Hacemos un ejemplo. Quanti caffè hai bevuto? ¿Cuántos cafés has tomado? Ne ho bevuti solo 2. Hacemos un ejemplo, vamos a una cafetería. Una cafetería en un día puede hacer 10.000 cafés, ¿ok? Entonces la cantidad total es 10.000.
Todos los cafés que yo tomo, que no son 10.000, que son 4, 5, 100, 200, 1000, son siempre una parte de una cantidad total, ¿ok? Entonces, este ne indica una parte de esta cantidad, ¿ok? Entonces, ¿cuánti caffè hai bevuto? Ne ho bevuti solo 2. E la pregunta è sempre la misma. Ho bevuto solo 2 di che cosa? Beví 2 de qué? Di café, siempre, ¿ok? Entonces, uno indica la parte de una cantidad, ¿ok? Entonces necesitamos poner un número y que este número sea la parte de un total, ¿ok? Y después hay siempre la pregunta, ¿di qué cosa? Di café. Ho comprato 7 riviste, compré 7 revistas, entonces sabemos que el número total es 7, ma ne ho lette solo 3, però leí solo 3. Primera cosa, leí solo 3, ¿di qué cosa? Di riviste, entonces ponemos el ne. Y solo 3, claramente 3 es la parte de una cantidad, porque la cantidad total es 7. ¿Ok? Espero sea todo claro, es bastante complicado, ¿no? Otra cosa muy importante, que cuando el pronombre ne indica parte de una cantidad, debemos, en manera obligatoria, concordar el participio pasado en el género y en el número. ¿Qué significa? Que si indicamos, por ejemplo, y café, o que hablando de café al masculino plural, cuando usamos un pronombre, en este caso el pronombre ne, tenemos que modificar la terminación del participio pasado en base al pronombre, como les expliqué en el vídeo que publiqué la última vez el martes pasado, que es la concordancia de los participios pasados con los pronombres, ¿ok? Lo mismo con el pronombre ne, porque el pronombre ne indica un objeto, sustituye un objeto. Quindi quanti caffè hai bevuto? Plural. Ne ho bevuti solo 2. Plural la terminación. No puede ser ne ho bevuto solo 2. Porque bevuto es singular y 2 es plural. Ne ho bevuti solo 2. ¿Ok? E lo mismo con las revistas. Ho comprato 7 riviste ma ne ho lette solo 3. Rivista es más femenino plural, entonces el participio tiene que cambiar la terminación en femenina plural. ¿Ok? Bien, el pronombre ne también puede sustituir, puede indicar una cantidad cero. O sea, cuando de la cantidad total nosotros consumimos cero. Nada, prácticamente. Claramente en este caso, ok, tenemos siempre que concordar el participio pasado con el pronombre, pero tenemos que concordarlo simplemente en el género, si es masculino o femenino. Nunca en el número, si es plural o singular. Pues siendo una cantidad cero, siempre va a ser singular, claramente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿quanti caffè hai bevuto? ¿Cuántos cafés has tomado? Non ne ho bevuto nessuno. No he tomado ninguno. Primera cosa, tenemos que poner la negación, non, el pronombre ne, que indica café, de café, ¿ok? El verbo, claramente. Y después, il nessuno. ¿Ok? Il nessuno indica, decimos, ¿cómo puedo explicarle? Das más énfasis, le echa más énfasis, ¿ok? Y decimos completa la negación, ¿ok? ¿Quante riviste hai letto? Non ne ho letta nessuna. ¿Cuántas revistas has leído? No he leído ninguna, ¿ok? Entonces este ne indica claramente que es cero y se refiere siempre a ¿di qué cosa? No he tomado nada de qué, de café. No he leído nada de qué, de revistas, ¿ok? Y claramente el participio tiene que ir de acuerdo con rivista al singular o café al singular porque es cero, ¿ok? Bien. El pronombre ne también puede sustituir una entera oración dicha antes. Por ejemplo, oggi è una bella giornata, hoy es un bonito día. Potremmo andare al mare, podríamos ir al mar. ¿Qué ne pensi? Questo ¿qué ne pensi significa ¿qué piensas de ir al mar? ¿Ok? Porque ¿qué piensas de qué? De todo lo que te dije antes. ¿Ok? Porque la pregunta, la orazione completa sería oggi è una bella giornata, potremmo andare al mare. Cosa ne pensi che oggi è una bella giornata e potremmo andare al mare? O sea, repetir siempre la misma cosa. Podemos sustituirlo con el ne y significa todo lo que hemos dicho antes. ¿Ok? Porque la pregunta es siempre ¿di qué cosa? Es una de las 4 preguntas que les expliqué al principio. ¿Ok? Bien. También otra cosa, muchas veces los italianos dicen, por ejemplo, ¿qué ne dici de andare al mare? O sea, ponen en el objeto
Y también ponen el pronombre que sustituye el objeto, o sea, ponen los dos objetos en el mismo tiempo, totalmente inútil, ¿ok? De hecho, en este caso el ne es inútil, o sea, pueden ponerlo como no, ¿ok? Bien, y después hay algunos verbos que se unen al pronombre ne dando otro significado. Por ejemplo, el verbo andare significa ir. El verbo andarsene significa irse. O sea, se vuelve un sinónimo del verbo andare más la palabra via. ¿Ok? Significa, andare via significa irse, andarse significa irse. Igual. Por ejemplo, basta, me ne vado. Basta, me voy. ¿Ok? Significa me ne vado, significa me voy. Si dices vado, significa basta, voy. Si dices basta, me ne vado, basta, me voy. ¿Ok? Non poterne più. Non poterne più, ¿ok? Significa simplemente estar cansados, estar hartos de algo. Por ejemplo, sei di nuovo in ritardo. Non ne posso più. Otra vez retrasada. No puedo más. Es como que no aguanto más. ¿Ok? Y otro, valerne la pena. Valerne la pena significa que algo fue, decimos, tuvo sentido hacer muchos esfuerzos para lograr esta cosa. ¿Ok? Por ejemplo, visitare Firenze in un giorno è stato faticoso, ma ne è valsa la pena. Qué città maravillosa. Visitar Florencia en un día ha sido muy pesado, pero valió la pena. Qué ciudad fantástica. ¿Ok? Bien. Y otra cosa muy importante es que hay algunas expresiones italianas que se usan con el pronombre ne, que pero no siguen estas reglas. Porque si vieron también esta parte, no se la expliqué, pero seguramente la vieron, que todas estas formas, todos estos verbos contestan siempre a una de estas cuatro preguntas que les expliqué al principio. Estas, decimos, expresiones italianas, al contrario, no contestan a estas preguntas, ¿ok? Simplemente son expresiones italianas que tenemos que aprender a memoria, ¿ok? Por ejemplo, volerne a qualcuno. Volerne a qualcuno significa estar enojados con alguien. La negación non volerne a qualcuno significa claramente no estar enojados con alguien, ¿ok? Por ejemplo, non me ne volere significa no te enojes conmigo. Ma penso che tu ti stia sbagliando. Però penso che tu te stessi equivocando. Farne di tutti i colori. Farne di tutti i colori significa hacer un desmadre, ¿ok? Literalmente. O sea, hacer todo lo que no tienes que hacer, lo haces prácticamente. Por ejemplo, a un niño le dices, no pintes la pared, no sé, no ensucies el piso, no hagas estas cosas, él hace todo lo demás. O sea, hace todo lo que no tenía que hacer. Esto es farne di tutti i colori, ¿ok? Por ejemplo, i figli di Mario son delle pesti. Los hijos de Mario son muy problemáticos. Ne fanno sempre di tutti i colori. Hacen siempre un desmadre. Literalmente se comportan muy mal. E dirne di tutti i colori significa decir cosas feas sobre una persona. ¿Ok? Por ejemplo, dopo aver litigato col fidanzato, después de haber peleado con el novio, Roberta ha detto tutti i colori su di lui. Roberta ha dicho de todos los colores, ha dicho de todo sobre él. Realmente cosas feas. ¿Ok? Y último, ¿cómo se comporta el pronombre ne cuando es junto a otro pronombre? A un pronombre que indica generalmente la persona. ¿Ok? Primera cosa, el ne va siempre en el segundo lugar. Nunca es el primer pronombre si es junto a otro pronombre. ¿Ok? Y claramente el pronombre que indica la persona, el mi, ti, si, ci, vi e si, cuando se unen al pronombre ne, deben cambiar la i en ne. Entonces no es mine, es mene. No es tine, es tene. No es sine, es sene. No es cine, es cene. Vene, sene. ¿Ok? Se comporta, decimos, como los otros pronombres. El melo, mela, igual. Cuando el pronombre que indica la persona se pone con el pronombre que indica el objeto, el pronombre que indica la persona debe cambiar la i en siempre. ¿Ok? E igual con los pronombres indirectos, lo que expliqué ahorita, esos son los pronombres claramente reflexivos, ok, me equivoqué. Esos son los pronombres indirectos, ok, los que indican la persona che recibe l'azione, ok, funziona igual, ok? Quindi mi più ne, mene, ti più ne, tene, gli e le più ne, gliene. Recuerda siempre que gli e le significa a él, a ella. Pero cuando esos dos pronombres se unen a un pronombre que indica el objeto, el le ya no existe, se borra y nada más se queda el gli. El gli más ne, gliene, este gliene significa a él o a ella esta cosa. Ok? Ci più ne, cene, vi più ne, vene, e loro più ne o ne
doloro, donde el oro se queda al final, ¿ok? Pues esta es la forma menos usada. O simplemente usamos el yene, donde el yene significa a ellos también, ¿ok? Entonces esta forma mejor está, ¿ok? Yene. Bien, espero sea todo claro. Entiendo que es muy complicado, sobre todo porque es necesario practicar, sobre todo, ver en la vida real, decimos en un ejercicio, cómo funciona este pronombre. Pero en la próxima clase seguramente vamos a ver unos ejercicios juntos, ¿ok? Síganme por otros vídeos, ponme un like y nos vemos. Bye.